Ya, pero no te pases, yo estoy justo en tiempo, mi amor. Ay, es que yo creo que es más un ángel. Teresa. La niña de la menor. Sí, ya empecé hace rato. ¿Empiezas a mentir? Sí. Ay, qué espesa. Tú me dijiste, yo te pregunté si empezara, coño. Buenas noches. Ya, ¿cómo se llama? Le llaman. Es claro que lo que estamos haciendo es el modelo noumenológico. Noumenológico. Y entendemos que hacer un modelo no es una cuestión nada fácil. El modelo físico es el de los campos cuánticos. Y hay otras teorías como la de cuerdas y demás que tratan de hacer otro tipo de modelos, o el de los bucles gravitatorios en la física, para poder representar la realidad de la mejor manera. De hecho, hay un afán de una representación total de la realidad. Y como tal es fallido, ¿no? Porque la realidad siempre revela mayores complejidades y los modelos al final terminan siendo modelos históricos. El modelo noumenológico, que trata de partir desde la transferencia, entendiendo todo como una permanente transferencia, es también un modelo fallido. Aunque su pretensión es mayor, su pretensión es representar la realidad en sí. Esa es la representación de este modelo. Pero como tal, es también fallido, porque la pretensión es demasiado grande y como tal es imposible de fracasar. Pero ahí está el modelo, abre posibilidades y también está en problemas. Este es un modelo científico, pero no es una ciencia cuantitativa, es una ciencia interpretativa, es un modelo interpretativo de la realidad. Pero, como tal, es un modelo operativo transferencial y trata de darnos todas las posibilidades transferenciales que podamos tener. Vamos. Entendemos que este modelo tiene sus axiomas y vamos con el primero. ¿Quién me escribe el primer axioma? Kai. El primer axioma. Todos nos dicen Kai. No. He pedido el axioma. No he pedido el primer espíritu absoluto. Claro, ese es el espíritu absoluto. Muy bien. He pedido el primer axioma. ¿Cuál es el primer axioma? No, otra vez. He pedido el primer axioma, vamos. Un axioma. Caramba, ¿qué es un axioma? Un axioma es el principio del que se derivan todos los otros teoremas. Donde yo tengo una ciencia, lo que yo construyo son principios. A partir de ellos deduzco todo lo que viene después. Entonces, 1, 0, 1. el primer principio es el principio de 10. El 10. ¿qué es esto? O también se puede decir así. Es algo que inventaste. Claro que sí. Es algo que yo inventé, pero como tal no es una invención artística, sino más bien la invención de un modelo científico que lo que intenta es modelar la realidad para operar en ella. Y entonces, esta es su primera ley. ¿Cómo se llama esta ley? Noumenológica. ¿Cómo se llama esta ley? No, la noumenología que viene del noúmeno, entendiendo siempre que el noúmeno es el espíritu y que el espíritu es voluntad, es amor, es ser y no ser. Y al final es la vida misma presentándose y la muerte también. Entonces nosotros vemos todo su proceso transferencial, es lo que vemos, entendiendo que todo proceso es un proceso de transferencia. Entendemos el movimiento como transferencia. Para mí la transferencia es el movimiento del espíritu. Y como tal es un movimiento noumenológico, no es cualquier cosa la transferencia, sino que yo entiendo la realidad como este movimiento transferencial. Solo lo real, que es Dios mismo, no transfiere. ¿Por qué?
Él está en sí mismo como motor inmóvil en su amor colmado, completo, íntegro. ¿Me entiendes? Pero todo lo que es el devenir está en permanente transferencia. Y la transferencia la entendemos filosóficamente como un proceso dialéctico. Vamos, entonces, ¿cuál es esta primera ley? ¿Cómo se lee esto acá? Inversión. Claro, 1 invertido es igual a 0, 0 convertido es igual a 1. Entendiendo que el 0 es no Es ser y el 1 es ser. Conversión, inversión. Sí, siempre es eso. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el 1, 0, 1, lo que tenemos acá es, si yo paso del 1 al 0, ¿qué hay? Hay un 1 y hay un 0. No, si yo paso... Inversión. Muy bien, claro. Y si yo paso del 0 al 1, ¿qué hay? Una conversión. Claro. Entonces, siempre está, el proceso transferencial siempre se da inversiones y conversiones. Ya, y esta es la primera ley de la numenología, en la que hemos estado hablando ahora que hemos estado hablando de los mecanismos de defensa. ¿Cuál es esta primera ley, Guayusca? ¿Qué es eso? ¿Cuál es esta primera ley? ¿Me has dicho mecanismos de defensa? Carajo, ¿cuál es esta Ya. primera ley, No Guay? digas malas palabras. No, pues. 1 ya. ¿Cuál es esta primera ley? Ley de inversión, conversión. No. Lo que marca es que si convertimos es este, si invertimos es este. Y esto lo llamamos la ley de la polaridad. De la polaridad. Que quiere decir que todo tiene su otro lado. El ser tiene su no ser. El no ser tiene su ser. El mal tiene el bien tiene el mal, el orden tiene el desorden tiene el orden. La justicia tiene la injusticia. Todo está dado como una cuestión de polaridad. Nosotros entenderíamos esta polaridad como nociológica o como ontológica. Ontológica. ¿Qué quiere decir eso? Ni idea. Ontológica es estudiar el ser y nociológica. Ah, no, era al revés, ¿no? No, eso sí que Teológica es de Dios. Mi amor, teológica es de Dios. Ontológica es el ser. Onto, el ser. Nociológica es la gnosis, el conocimiento. Ah, cierto. Ya, entonces, esta ley es una ley ontológica o nociológica. Sociológica. Antes dijiste ontológica, ahora dices nociológica, estás jugando. Es ontológica, ¿Por qué es ontológica? porque ahí estás estudiando el ser. Claro, Es claro. Ser y no ser. Claro, exactamente. Y esto me lleva a una noción nociológica, es decir, no esto es una... Pero son las dos cosas. Esto no es una cuestión de antónimos, sinónimos, no. No es una cuestión de categorización en oposición porque la mente trabaja así. No. La ley tiene una cuestión ontológica, quiere decir que la realidad es así. Y no solo la realidad, sino lo real en sí mismo es y no es. ¿Entiendes? Esto nos hace partir desde una cuestión dialéctica permanentemente, ¿no? Las cosas son y no son, son y no son. Siempre hay esta polaridad. Uno no puede decir yo soy así, porque de alguna manera ese soy así implica que hay un no ser distinto a lo que tú dices que eres, ¿me entiendes? Y siempre está esta polaridad permanente. De alguna manera, el único que puede superar del todo esta polaridad e integrarse es Dios. Es el Tao. Lo entenderíamos así. Es Dios mismo. El único que realmente puede integrar la polaridad. En ese sentido, el mundo es paradójico. El mundo es contradictorio. El mundo tiene esta polaridad permanente. Si nosotros vamos a estudiar el ser de algo, tenemos que estudiar el no ser. Si yo digo en la física hay simetría, también estoy diciendo que en la física hay asimetría. ¿Me entiendes? Por principio de polaridad, siempre va a haber el otro polo, siempre. No puede ser que no, es que no. Claro, yo luego entenderé dialécticamente que puedo superar la contradicción e integrar. La integración de la bondad y la maldad está en la santidad divina. ¿Me entiendes? La integración de la belleza y la fealdad está en la luminosidad. La integración de la verdad y la falsedad está en la transparencia. Claro, yo estoy creando la posibilidad sintética de los dos
para entender la paradoja infinita entre un polo y el otro y entender su circulación. Pero eso no anula los polos. Lo que estás diciéndote es que simplemente si haces fluir los polos, obtienes esto. Claro, si los haces fluir de manera contraria, obtienes otra cosa. Pero en fin, eso ya es otro nivel. La cuestión es que siempre hay una polaridad. No es una ilusión, no es que estás viendo, no, hay una polaridad. Pero la polaridad no es que este es el ser y este es el no ser, y al final el no ser es igual que el ser. No, el no ser es el ser invertido. Invirtiéndose, el ser se manifiesta, y manifiesta entidades y demás, pero también se está vaciando de sí mismo. Entonces, sí, las dos son equivalentes y demás, pero el no ser es la multiplicidad total. En este no ser está toda la multiplicidad de toda la entidad, de todas las posibilidades. ¿Entiendes? Mientras que en el ser en sí está la unidad divina, con todos sus trascendentales. Entonces, no es tan simple como decir hay un ser y hay un no ser, sino que hay un ser y el no ser marca la potencialidad de la materia con su posibilidad de entes, ¿no? Podríamos decir una posibilidad infinita de alguna manera, podríamos decirlo, porque es una potencialidad que no tiene fin, y tiene una posibilidad de formas y estructuras increíbles. Entonces, no es que hay un ser y un no ser, y el no ser nada es. Sí, claro, nada es, pero esa nada es la potencialidad de todas las posibilidades de entidades. Entonces, creo que veremos que si paso del ser al no ser, tengo un para ser, pero ese para ser puede ser entendido también como distintas entidades. Y voy construyendo entidades. En fin, podríamos reflexionar un huevo sobre esta ley de la polaridad. ¿Entonces, algún cuestionamiento al principio de polaridad? No. Ah, si te cuestiono, bueno, tiempo, ¿sabes? Está bien, lo cuestiona bien. Está bien. Es muy importante ¿Qué pasa si inviertes cero? ¿Qué pasa si inviertes cero? Ah, qué bonita, ¿verdad? ¿Y si conviertes uno? Muy bien. Si yo invierto cero, es como que me lleva Un menos cero. ¿Qué? menos No cero. seas. ¿Qué pasa No hay menos si cero. inviertes No mames, la El conversión y cero inversión no va a ser la es misma, el pues boludo. límite de la nada total. Entonces, si yo lo invierto, es como si yo lo pasara a una conversión. Porque no hay más allá. O sea, yo no puedo invertir el cero. No puedo invertir el cero. Papá, ¿qué pasa si inviertes la nada? Bueno, es claro, es lo mismo lo que he preguntado Kai. El cero representa ese no ser. ¿No se invertiría en ¿Entiendes? materia? Pero recuerda, no. Recuerda que como cero es potencialidad de materia. Yo no voy a tener materialidad, al menos que yo haga el espíritu revelado, y en el espíritu revelado sí voy a tener materialidad. Entonces, yo hago el espíritu revelado, 1, 0, 1, y aquí hay la potencialidad de la materia. ¿Entiendes? Y yo sigo con el 0, 1, 0, y aquí sí hay una materialidad. Aquí ya hay una materialidad. ¿Entiendes? Aquí ya estoy pasando a la revelación material. O sea, acá el espíritu ya se está revelando. Entendemos que la materialidad como tal es nada en sí. A la materialidad no la entendemos como algo. Nosotros entendemos que la materia es algo y encima le damos el concepto de contenido. Estamos tocando una materia, estamos dando una masa, un volumen a esto para darle un contenido. Pero realmente la materialidad en sí misma es una nada, ¿no? Es como entendemos nosotros la materialidad. Justamente porque es una nada es que le podemos dar todas las posibilidades de masa, todas las posibilidades que le podemos dar
a la materia y estudiarla en N magnitudes. Pero al final la materia es un no ser para nosotros. La numenología entiende la materia como ese no ser, que puede transferir el ser, que justamente porque transfiere el ser es que va develando X cosas, pero realmente la materialidad para nosotros es un cero, ¿me entiendes? Y el uno de la unidad es una cuestión espiritual. Es una espiritualidad que se está transfiriendo. El espíritu se está transfiriendo. El mediador está haciendo la materia. Vuelve a sí mismo. Y luego se devela y va develándose. ¿Entiendes? Y nosotros tenemos ahí 1, 0 medio. ¿Entiendes? Y eso ya va develando. Y va develando cosas. Pero esas cosas, como tal, son la manifestación del espíritu. Son realidades, pero son manifestaciones espirituales. Como tal, la materia es una nada que transfiere. Siempre la entendemos así. A la materia como esa posibilidad que transfiere a la espiritualidad. La unidad está en el espíritu. Entonces, siendo el espíritu mismo esta transferencia, porque así es así como se manifiesta. Vamos, ¿alguna otra cosa? Quiero ir al baño. Ya que te agarró el celular alguien, pero todo, apúrate, güey. Es que no me hagan eso de están en medio de la esto. O sea, pero eso... Güey, se llama naturaleza. No. A ti también varias veces en tus clases vas al baño. No. Eso casi nunca, por favor. Tienes conciencia y control, va. Yo. Ya, dale el celular a tu hermano, Ya, mira. Un momento. Ya, entonces, lo que tenemos es esto. La segunda ley. ¿Cuál es la segunda ley? Es muy fácil las leyes porque solo se trata de inversiones y conversiones. ¿Cuál es la segunda ley? Contrarios. No. ¿Cuál es la segunda ley? ¿Cuál es la segunda ley? ¿Cuál es la segunda ley? ¿Quién se acuerda, papá? Yo no sé si... Vamos, por favor, es que eso tiene que ser claro, porque estamos tratando de aprender la numenología. ¿Por qué me pica tu cama? Ya, No es lo mismo. ¿qué dices? Sí, es lo mismo. Tú Claro, 0, 1. todo es lo mismo, podríamos entender esto La misma como... A fórmula. ver, 0, 1, 10 igual a 0, 1, 10. No, Sí. por favor. Claro, ¿qué ley es esta? De una decena. ¿Qué es esto? Bipolaridades. No, mi amor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No. ¿Qué es esto? ¿Qué será? Comenten qué es esto. Vamos, pues. Hemos explicado la otra vez, es muy fácil. ¿Qué es esto? Esto representa a lo real imaginario como registro que viene a ser la materialidad, y esto representa a lo real simbólico. ¿Me entiendes? Que cuando está para el otro lado se escribe también como 10, pero se lee, está para allá. ¿Qué? Se lee como real simbólico, se lo escribe como 10, y acá como real imaginario. Pero cuando está escrito así, se lo escribe así. Y representa uno la materialidad, el real simbólico, y el otro el real imaginario, claro. El real imaginario, representa la materialidad, y el real simbólico representa la idealidad, porque va hacia el uno, va hacia allá, va hacia la espiritualidad, la idealidad. Pero es una cosa distinta, porque al final entendemos este espíritu que va hacia la materia, hacia lo real imaginario, como la materialidad, y a este como la idealidad, y a este como la materialidad. ¿Manjas? Pero al final son lo mismo, ¿manjas?
uno se convierte en el otro, y esta es la ley de la unidad. ¿Entiendes? ¿Qué te está diciendo la ley de la unidad? Que al final tú estás... Se nota lo que estás escribiendo, Tú dime, pero no se ve muy bien. no sé muy bien. No sé. No, o sea, no se ve marcado. Ah, ya. Es que, ¿sabes qué? Ya No pinta está muy bien tu plumón. funcionando. Pero es sí la se ve. unidad. Eso sí, eso sí. Esta es la unidad. ¿Entiendes? Este representa la idealidad y esta es la materialidad, pero al mismo tiempo esto está yendo hacia la materialidad y esto está yendo hacia la idealidad. ¿Entiendes? Este va hacia el 1 y este va hacia el 0. Si yo voy al 0, estoy yendo hacia la materialidad. Si yo voy hacia el 1, estoy yendo a la idealidad. Entonces, a la idea, a una cuestión, entre comillas, más espiritual. Pero ¿quién representa la materialidad? Hacemos que represente la materialidad y la objetividad, el real simbólico. Y hacemos que represente la idealidad, el real imaginario. Pero también podría ser visto de diferente manera. Y uno representar la materialidad y el otro representar la idealidad. Podríamos verlo de distinta manera. El hecho es que el real simbólico, si se lee así, 0,1, va hacia la idealidad, va hacia el 1. El real imaginario va hacia la materialidad. Pero es el espíritu que va hacia la materia, entonces esto es idea. Y esto es la materia que va hacia el espíritu, esta es la materialidad. Como diría los materialistas van a decir, ¿qué es el espíritu? ¿Qué es la conciencia? Es un epifenómeno de la materia, es decir, tú has partido de la materia para ir a la idea. ¿Qué diría un idealista? Que más bien la materia es una construcción de la idea. Es más bien la idea la que está construyendo una materialidad. Entonces, al final, los dos son lo mismo. Solo que ve uno el sentido de la idea a la materia, el idealista, y el otro ve el sentido de la materia a la idea. ¿No? Y esta es la ley de la unidad, porque al final la materia y la idea son lo mismo. Si yo les digo sobre la información ¿está en la mente o está en las cosas? En las cosas que lo van a la mente. En ambas cosas. Claro, en ambas cosas. Entonces la información es un procesamiento de datos. Sí. No, claro que sí, hay un procesamiento de datos en el sentido de que procesamos lo que estamos viendo y vamos dándole un sentido y estructuramos el lenguaje y demás. Sí, nosotros también procesamos, no digitalmente como en las máquinas, no algorítmicamente, sino analógicamente, y siempre es un proceso de transferencias que va desde lo simbólico hasta construir una formalidad. Pero al final la información está también en las cosas. Nosotros tenemos, es igual que el ADN está en nosotros y es información. ¿Qué viene a ser la información? Lo que está estructurando la realidad. Entonces la realidad también está estructurada. Si yo les digo, ¿el espíritu está en la mente o está en las cosas? En las dos. En las dos, porque si no, no habría conocimiento. Si no, yo no podría conocer. Puedo conocer la materialidad porque al final son lo mismo. Solamente que uno está invertido y el otro está convertido. Por lo tanto, si invierto a uno, tengo el otro. Y si convierto al otro, tengo el uno. ¿Me entiendes? Siempre estamos en eso. Si hay una transferencia, eso va a la inversión. Si hay una retransferencia, va a la conversión. Siempre entendemos así. El primero es transferencia. Va hacia el 0, se invierte. El segundo es retransferencia. Va hacia el 1, se convierte. Entonces, en la propia transferencia hay una transferencia y una retransferencia. Una inversión y una conversión. Una inversión y una conversión. Entonces, la materia y la idea son una sola cosa. Solo que tú la estás viendo de una manera distinta. Claro,
se presentan de manera distinta, tienen formas distintas, pero en ambos está la misma información. Nosotros diríamos, ¿qué es entonces la cosa en sí misma? ¿Qué es el número? Es la energía, es la materia, es el espíritu, o es la información. ¿Qué es? Información. Claro, tú dirías es información. Antes decían que era energía, ¿no? La física llegó a decir de alguna manera que al final el número, aunque no decía así, es energía. Los materialistas dicen es materia, los idealistas dicen es la idea. ¿Entiendes? ¿Qué? Diría que no es ninguna de esas porque todas las alternativas son fenómenos. Y para Kant el No. fenómeno es todo aquello que no es un fenómeno. Claro. Pero para acá esos no serían fenómenos. Fenómenos son las cosas que tú ves. En cambio, si tú ya llegas a un concepto de información, ya no es un fenómeno en sí, al menos que tú lo veas como este procesamiento de datos. Pero ya la propia información marca etimológicamente la formación de la mente. Entonces ya no es una cuestión fenoménica. Información te está diciendo que forma la mente, que estructura la mente. Eso no es fenoménico. ¿Entiendes? Igual, materia, eso no es fenoménico, porque materia tiene toda una conceptualización que viene de la metafísica aristotélica, ¿entiendes? Y no es una cuestión fenoménica. Los fenómenos son ciertos fenómenos XXX, pero la materia es un concepto que generaliza todo. Como tal no es. Igual el espíritu tampoco. El espíritu que viene a darte a entender de alguna manera la conciencia conociéndose a sí misma, no es para nada una cuestión fenoménica. Es otra vez un concepto que generaliza. ¿Entiendes? Y que trata de decirte lo que son las cosas. Si yo digo, lo que son las cosas son el espíritu, entonces hay un proceso de conocimiento de sí mismo, si entendemos el espíritu como conocimiento. Si entendemos el espíritu como amor, es un proceso de amarse a sí mismo hasta la integración, que es como nosotros lo entendemos. ¿Entiendes? Entonces, no es una cuestión de fenómenos, al contrario, es el número. Por eso les pregunto a ustedes, ¿cuál es el número? ¿Cuál es la cosa en sí? Kant diría, no se puede conocer la cosa en sí. Y de pronto llegaríamos a una antinomia y diríamos, todas esas posibilidades son igual de posibles. Se puede pensar que el número es la materia, como se puede pensar que el número es la idea, entendiendo de pronto la idea como información ahora o no, porque también se podría decir idea y otra cosa sería la información si la conceptualidad la reflexionaría de otra manera. Se puede entender que es energía, se puede entender que es espíritu, ¿me entiendes? Y cada uno, o se puede entender que es nada, o se puede entender que es el ser en su totalidad. Nosotros entendemos que todas esas posibilidades son, claramente, pero la posibilidad de la que partimos para entender todas ellas es la del espíritu. ¿Entiendes? Es la del espíritu. Y la información, la energía y la materia la dejamos como una transferencia fenoménica. Nosotros la entendemos así. Pero, reflexionando, entendemos que la materia está en las cosas y en la mente. Y la energía también. Nosotros vamos a un procesamiento de energía pasando desde el propio trabajo a la libido, al chi, a las emociones, al logos, a la cuestión dármica espiritual y al ser en sí mismo. Entonces vamos entendiendo la energía también en la propia conciencia. Entonces es distinto. Claro que cambia, ¿no? Ya no es energía, ya no tiene esas leyes de energía. Ya se convierte en la episteme artística en una metáfora y en la religiosa en un símbolo, ¿no? Ya no es la energía como un constructo formal y concreto, como una constante matemática, ¿no? No, es distinto. Entonces lo que decimos es que la materia y la idea son lo mismo. ¿Entiendes? Con eso cuando venga alguien a decirles, no, es la materia la que lleva, no, es el espíritu que lleva, no. Yo puedo entenderlo como un epifenómeno a la conciencia de la materia, o puedo entender como el fenómeno que está creando la propia conciencia a la materia. Y la puedo entender de los dos lados. Y ambos son igual,
son equivalentes y válidos de alguna manera. ¿Entiendes? De hecho, en el proceso de creación se ha creado esta materialidad y luego es que vino la conciencia. Pero el que creó fue la conciencia misma divina. Entonces la conciencia está dada. Pero la conciencia misma divina no tiene una materialidad de alguna manera, y lo es. Lo es. Hablamos de la materialidad divina, y lo es. Claro, esa materialidad no tiene masa. No tiene masa. Pero hay una potencialidad material para poder estructurarse en distintas formas. Vamos, eso también da para reflexionar. Un huevo es muy simple, porque ustedes ven, es inversión-conversión, es inversión-conversión. Sí, en todo momento es inversión-conversión. Pero lo que se está diciendo con cada inversión-conversión es, el ser y el no ser siempre están como dos polaridades. ¿Entiendes? El ser se invierte en no ser, el no ser se invierte en ser. Claro, son lo mismo también, claro, pero pero se manifiestan de distinta forma en estas polaridades. Y si tú quieres agarrar al ser, se produce el no ser. Y si tú quieres ir al no ser, vas a pensar en el ser. ¿Entiendes? Y es siempre polaridad. Y en la materialidad y la idealidad también. Pero entonces entiendes que son una unidad. Hay una ley de unidad. ¿Entiendes? Podríamos decir que 1-0 también podríamos entenderlo como una ley de unidad. Y esta materialidad como una ley de polaridad. Y podríamos poner al revés. Empezar con la ley de unidad y ver la ley de polaridad. Pero esta cuestión de la polaridad es muy importante porque el ser se manifiesta polarmente. No vas a poder encontrar el ser en su unidad. Eso es el Tao mismo. Eso no se puede ni representar en sí. Es sería como si estuviera el uno y el ser unidos. Pero ya está acá el uno y el ser, el ser no. Es más complejo que eso. Porque son lo mismo. Son lo mismo, ¿entiendes? Son lo mismo. ¿Está claro? ¿Algún cuestionamiento a la ley de unidad? Es muy importante entender la ley de unidad, porque eso nos da la dialéctica. Quiere decir que al final... Quiere decir que al final siempre esa unidad se va a manifestar de distintas formas, pero viene a ser la misma unidad. Siempre va a ser lo mismo, ¿me entiendes? Yo tengo el 1, el 0, el 1, el 0, y se manifiesta de distintas formas, pero al final siempre va a ser lo mismo, es la misma unidad que se está transfiriendo. Es lo mismo, solo se está transfiriendo, pero al final es lo mismo. Tú lo ves en distintas formas, lo ves como espíritu absoluto, como espíritu revelado, lo ves y luego lo vas a ver como alma, como mente, como cuerpo, lo vas a ver en distintas formas, pero al final es la misma unidad, siempre es uno, siempre es uno. ¿Me entiendes? Tú quieres fragmentarlo y decir no, dirías aristotélicamente, no, cada ente tiene su ser. De alguna manera podríamos decir eso, cada ente tiene su ser, por supuesto. Pero al final, cada ente y cada ser es solo uno. Solo hay un ser, no hay muchos seres. Hay un ser que se niega a sí mismo, que manifiesta a otros seres, pero que al final la idea es que esos seres reconozcan este único ser y se rediman y vuelvan a él. Porque solamente hay una unidad, un espíritu. ¿Entiendes? Solamente hay uno. Claro, tú dirás, pero el propio espíritu se ha separado. Y de alguna manera hay otros espíritus que se niegan a integrarse a este espíritu y hacen una diversidad. Sí, pero en el fondo hay solo una unidad. Y el no integrarse implica una tensión eterna, permanente. Porque siempre hay una unidad. Esa es la ley de la unidad. Siempre en la manifestación que tú ves, en apariencia, fragmentación y muchas cosas, en el fondo lo que hay es una sola cosa. Una sola cosa. Podríamos decir, hay un solo hombre, y es cierto. Y todos somos manifestación de ese Adán, de ese un solo hombre. Ese un solo hombre ahora es Cristo. Y todos somos manifestación de ese Cristo, de ese solo hombre. Pero no solo eso, sino que ese Cristo es la manifestación de una sola naturaleza, de todo el universo, de todo el cosmos. ¿No entiendes? Entonces, todos somos en esa unidad.
y todo está unido. Entonces no hay una visión fragmentada. No es que hay dos, no es que hay bueno y malo, no es que hay, no. Esa unidad siempre se va a manifestar en dos polos, un polo de unidad y un polo de multiplicidad. El no ser es un polo de multiplicidad dando miles de cosas, pero en el fondo son una unidad. Nunca vas a encontrarlo manifestándose como esa unidad, no, porque su manifestación es polar, siempre se va a manifestar polarmente. Y esa manifestación polar es la de la unidad y la de la multiplicidad en muchas formas. Es como nosotros lo entendemos. ¿Entiendes? Es como se comprende el mundo. Esa polaridad no marca dos, no, marca un uno y marca la multiplicidad diversa de todas las posibilidades. ¿Entiendes? Entonces lo que tú vas a ver es esa multiplicidad diversa. Eso es lo que se va a manifestar. Tú no vas a poder ver la unidad del ser, jamás. Y tú no vas a poder ver la multiplicidad diversa en su totalidad. Lo que tú vas a ver es la multiplicidad de entes, X cosas. Eso es lo que vas a ver. Ver la multiplicidad total es imposible. Ver la unidad también es imposible. ¿Entiendes? Pero en el fondo es un ser y un no ser que es totalmente múltiple. Vamos. ¿Cuál es la siguiente ley? ¿Cuál es la siguiente ley? Es muy lógico, se sigue la inversión y conversión. Es lo siguiente que tenemos que invertir y convertir. Igualita, pero al revés. No. ¿Qué es lo siguiente que se invierte, se convierte? Los espíritus. Claro, pues, a ver. Invierte, muy fácil. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y luego al revés. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué ley es esa que hay? ¿Qué ley es la que hay? Recuerdo el nombre. ¿Cuál es la primera ley? Polaridad. ¿Cuál es la segunda ley? La segunda ley, la que hemos visto ahora. Oye, ¿cuál es la segunda ley? Yo estaba en el baño. Basta, estoy viéndolo y lo he repetido acá varias veces. ¿Cuál es la segunda ley? Ni idea. Basta, Boyusca, ¿cuál es la segunda ley? No sé. Vamos. Háblame a mí. ¿Cuál es la segunda ley? Ni idea. Ah, mira, ¿cuál es la segunda ley? Mi amor, ¿cuál es la segunda ley? Era la de... Basta, Teresa. La primera ley, polaridad. La segunda ley, ¿cuál es? Carajo, ¿para qué estoy hablando? La ley de la unidad. Ya pues. Uno es la polaridad y otra es la unidad. ¿Qué pasa? Le estoy diciendo al final, todo es uno. Todo es uno. ¿No? No hay dos cosas realmente. Todo es uno. Ese uno se muestra polarmente, como una unidad y una multiplicidad. Pero al final es uno. Es uno. La ley de la unidad. ¿Cuál es la tercera ley? Esa uno dices. Ay, lo he dicho la otra vez. Es la ley de la equivalencia. Ya. Eso ya se deduce de lo otro. ¿Entiendes? Igual que en el principio de contradicción y demás que se deduce en el tercer excluido y se deduce el principio de identidad. Lo que tenemos es una equivalencia. Son equivalentes. Son iguales. Por eso ponemos iguales. Son equivalentes. Uno y el otro son equivalentes. Eso quiere decir que no son lo mismo porque no tienen la misma forma. Al poner igual no quiere decir que sean lo mismo en sí, sino que son equivalentes. Son iguales en equivalencia. Uno de alguna manera contrapesa al otro y se hace un concepto de simetría, ¿no? Hay un concepto de simetría espiritual.
¿entiendes? Pero es una simetría espiritual, así como hay una simetría física y una supersimetría cuántica. Hay una. ¿Qué quiere decir simetría? Que hay una proporción igual, son equivalentes. Entonces, el espíritu absoluto es equivalente al antiespíritu. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, igual, el espíritu revelado es equivalente al antiespíritu revelado. El espíritu subjetivo es equivalente al espíritu objetivo. Entonces, son equivalentes. Hay siempre un concepto de simetría. ¿Qué quiere decir que hay un concepto de simetría? Que yo tengo que encontrar su equivalente para hacer la inversión y la conversión. Y en todo yo encuentro mi equivalente. Es decir, yo de alguna manera debo de tener en algún lado un equivalente, que de alguna manera es yo pero invertido. ¿Entiendes? No se manifiesta de la misma forma, pero soy yo invertido, porque todo tiene una simetría y una equivalencia. Este es un principio también físico y también se convierte en un principio noumenológico metafísico. Hay equivalencia. Tú eres equivalente a otra persona. Y en el mundo, en el universo, en todo lo que hay una equivalencia permanente. De hecho, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son equivalentes. Están siendo equivalentes los tres. Hay un principio de equivalencia entre los tres. ¿Entiendes? Y aquí hay una inversión, conversión, y son equivalentes. Y más aún, diríamos así, todo esto es equivalente. El 101 es la medida de todo, de alguna manera, y aunque yo ponga 101, 010, realmente lo que tenemos es que esto es equivalente a esto. Porque al final hay una simetría total. Cada espíritu es equivalente al otro. No solamente que este y este, sino que hay una equivalencia, una simetría. Todo es equivalente al otro. Se presenta de distinta forma, pero al final hay una equivalencia. Si yo tengo un principio de simetría, eso me lleva al principio de conservación de energía. Quiere decir que la energía siempre es la misma. No se crea ni se destruye, sino que se transforma. Igual, el espíritu siempre es el mismo, en el sentido de que se manifiesta de distintas formas, pero es equivalente. Sigue siendo el espíritu. Sigue siendo el espíritu. De alguna manera podríamos entender que el espíritu también tiene una ley de conservación espiritual. Pero lo cierto es que el espíritu en sí mismo no se gasta. No es una cuestión como la energía que tiene una segunda ley termodinámica que se va a gastar. No, el espíritu lo que tiene es una simetría perfecta. Es totalmente perfecto, es simétrico. Claro, cuando nosotros ya tenemos una herida en el alma, el espíritu se vuelve asimétrico. En el sujeto el espíritu es asimétrico. Empiezan a haber un montón de asimetrías, empiezan a haber un montón de desequilibrios. Ya no se conserva la simetría y la equivalencia espiritual, para nada. De hecho, hay una fuerza que prima sobre la otra. Y si hay una fuerza que prima sobre la otra, es porque mi alma está pulsando por un lado más que por otro. Mi alma tiene una tensión mayor y una carga mayor en un lado que en el otro. Los seres humanos no son equivalentes. Como tienen historias, y las historias los han desequilibrado, la simetría espiritual se rompe en ellos. Pero luego se recupera. Es decir, la equivalencia espiritual se va a recuperar de todas maneras. Porque el espíritu es simétrico, es equivalente. No puedes romper en su totalidad la simetría del espíritu. Tú la puedes romper en tu vida. Y de alguna manera no es malo romperla, porque el desequilibrio es el que me lleva a la vida. La vida misma es desequilibrio, la vida misma es desorden, la vida misma es alteración. No es malo desequilibrarse, pero ese desequilibrio luego va a volver a un equilibrio permanente. Y así vamos a estar. En desequilibrio y equilibrio se va a conservar la equivalencia, la simetría espiritual. Entonces eso es algo muy importante entenderlo. Siempre va a haber simetría. ¿Cuál es la primera ley? Polaridad. ¿Cuál es la segunda ley? Unidad. ¿Cuál es la tercera ley? Equivalencia. Muy bien. Que tiene que ver con el concepto de simetría, que tiene que ver con el concepto de sin transferencia.
Porque en la sin transferencia hay una oposición total, pero al final hay una síntesis en esa oposición y hay una equivalencia. Uno va hacia un lado en la sin transferencia y el otro va hacia el otro, pero son equivalentes. Cada uno va a lados opuestos, pero son equivalentes. ¿Está claro? Vamos, Boyuska, ¿cuál es la cuarta ley? Ay, ¿dónde la dijiste? No mames. Sí, No, lo no. contrario. Sí, trasío. ¿Cuál es la cuarta ley? Desequilibrio. Igualdad. ¿Cuál es la cuarta ley? Desequilibrio. Espiritual. ¿Cuál es la cuarta ley? Ni idea. La siguiente inversión y conversión. ¿Cuál es la siguiente inversión y conversión? No, ya eso ya lo resuelve otro. ¿Cuál es la siguiente inversión y conversión? Boyuska, ¿cuál es la siguiente inversión y conversión? Que ni idea, boludo. Carajo, Kai ha invertido y convertido el espíritu absoluto. El que sigue es la inversión y conversión del espíritu revelado. Claramente, simple lógica. Ah, pensé que te referías a que dijeras lo que sigue. Mi amor, es lo que sigue. Me refiero a esa cosa. Es lo que sigue. La siguiente ley es la inversión y conversión del espíritu revelado. Así se formula. Vamos, Fa. formúlame la inversión y la conversión del espíritu revelado. Vamos, Ah, no. vamos, Boyuska. No me la sé. Carajo, es muy sencilla, no te pases. Yo la hago. ¿Tú la haces? Ya a ver. A ver, mira. Inversión del espíritu revelado. Vamos, vamos. Alguno. Oh, Dios mío. ¿Es un 0 un cuarto? No, basta, Boyuska, ya hemos dejado eso de lado. Fue, entonces no sé ni coño. ¿Un cero? No, mi amor. No, mira. El espíritu, vamos, Boyo. ¿No eran los ceritos? Basta. No, no, Boyo. El espíritu absoluto es este. 101. ¿Cómo es el espíritu revelado? Igualito, pero con las flechitas por el otro lado. No, Ah, la de carajo. un medio. 101. ¿Y el espíritu revelado? ¿Qué sigue? 1, 0, un medio. No. Entonces, ¿Qué sigue en el espíritu revelado? 010. 010. ah, ya. 010. Y ese es el espíritu revelado. Tan simple como eso. Ahora, si yo invierto el espíritu revelado, ¿cómo me queda? 010. 0, 1, 0. Si lo escribo así, 010, 101. Claro, si no lo escribo así y lo leo de acá para allá, queda así. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Como lo estoy leyendo de aquí para allá, estoy empezando. Pero si lo leo de aquí para allá, entonces lo escribo así como lo No he se escrito ve. acá. Ay, ay, ya se ve. ¿Entiendes? Y entonces, este es igual a este, porque esta es la inversión. He invertido y esto es lo que me ha salido. Igual, este lo convierte y esto es lo que me ha salido. ¿Entiendes? ¿Y a esta ley cómo se le llama? ¿Cómo se le llama esta ley? ¿Ahorita fruto invertido? ¿Cómo se llama esta ley? Espíritu. ¿Cómo se llama esta ley? Hemos tenido la ley de la polaridad, la ley de la unidad, la ley de la equivalencia. ¿A esta ley cómo le llamamos? De la particularidad. Basta, no, caramba. No. A esta le llamamos la ley de la revelación. Revelación. ¿Por qué? Porque lo que entendemos es que uno revela al otro. Está en el interior mismo de la fórmula. El espíritu absoluto solo es revelado en el antiespíritu. Es decir, mi espíritu se va a revelar en mi acción. Yo no puedo revelar el espíritu como conciencia misma, porque nadie puede entrar en mi conciencia. El espíritu se revela en su acción. Igual, yo voy a revelar a Dios a partir de la creación. Yo no puedo revelar a Dios mismo en sí. Lo revelo a partir de su creación. Y luego lo revelo a partir de su plan de redentor. Pero al mismo tiempo, eso es un plan de acción.
está accionando y eso es lo que revela. Y de alguna manera lo que entendemos es que esta acción gratuita me revela a un espíritu libre. Porque es la acción gratuita, es la acción que está yendo al 0, 1, 0. Entonces, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Está un 0 ahí. ¿Dónde está la muta? Uno, 0, 1, revelado en el 0, 1, 0. Esa nada de alguna manera me revela el ser. Entonces, es esa acción la que me está revelando la espiritualidad. El espíritu no se revela a sí mismo, se revela antiespiritualmente. Dicho numéricamente, el espíritu es revelado por la voluntad, porque el antiespíritu es la voluntad. Siempre esa voluntad va a revelar el espíritu. Y solo una voluntad que va a la nada revela un espíritu libre. Entonces, solo esta voluntad que es libre va hacia un espíritu. ¿Entiendes? Y es revelada por una conciencia. ¿Entiendes? Porque esa voluntad, ese espíritu revelado, va a tener como revelación de ella misma el espíritu libre. Entonces, entendemos claramente que y lo hemos visto antes, el ser y el devenir son lo mismo, pero más que nada que el devenir revela el ser. Este devenir revela el ser. Entonces, este eterno retorno revela realmente un espíritu redimido, un espíritu libre. Un espíritu libre no es un espíritu que está guiándose por pautas y demás. Es un espíritu que actúa gratuitamente, actúa en gratuidad, actúa gratis, porque lo que quiere es simplemente revelar esta gracia, esta libertad, esta espiritualidad. Entonces el espíritu en sí mismo se revela en la antiespiritualidad, en una voluntad totalmente libre. Esa voluntad no tiene fines, porque su fin es ella misma. Y su fin viene a ser el espíritu mismo que está revelando. ¿Entiendes? Entonces va así, ¿entiendes? Del espíritu a la voluntad, de la voluntad al espíritu. Y uno revela al otro, uno revela al otro. ¿Entiendes? Al mismo tiempo, uno esconde al otro, porque de alguna manera la voluntad está escondiendo al espíritu, porque lo muestra en acción. El espíritu no es acción. El espíritu como tal es quietud, tranquilidad, descansa sobre sí mismo, es absoluto, está libre, pero se revela en el máximo movimiento, se revela en la voluntad, en toda su transformación, en esa nada. Y al mismo tiempo, esa nada es la que revela el motor inmóvil, al espíritu mismo. ¿Entiendes? Entonces tienen que entender, uno revela al otro. Si yo quiero conocer el espíritu, yo tengo que conocer el movimiento pleno del eterno retorno en su constante transformación. Si yo quiero conocer el movimiento pleno en su constante transformación, tengo que conocer al espíritu en su quietud absoluta. Uno revela al otro. La voluntad libre revela un espíritu absuelto. Es así como funciona. ¿Está claro? Deviene el propio principio de polaridad, de unidad, de equivalencia. Uno revela al otro. Uno revela al otro. Yo no puedo conocer al espíritu en sí mismo. Lo voy a conocer en su movimiento de eterno retorno, de permanente devenir. Yo no puedo conocer al devenir sino entrando en la quietud total, donde medito y entro en el Dharma y en el Nirvana del espíritu tranquilo. Y ahí conozco el movimiento total. Uno me revela al otro, permanentemente. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Está claro? Más o menos que no está claro, hijita. Más o menos. Ya, pregunta. En conclusión, todo se complementa.
Claro, tú puedes decir eso, todos se complementan, por supuesto. Podemos dar otra ley, que es la ley de complementariedad, deduciendo de estas leyes. Claro, todo está complementando. Todo está complementando, claramente. ¿Entiendes? Ya. Muy bien. Hasta ahí fuimos la otra vez. La siguiente inversión, ¿cuál es? La del espíritu. A ver, la que. 1, 0. Ya, a ver, escribe. 1, 0, 10. Sí, escribe. Escribe la inversión y la conversión. Vamos. Da mucha flojera escribir. Sí. 0, letra 1. Muy bien. Se escribe así desde ese lado. Muy bien, está muy bien. Si fueran al lado ya se escribe como 10 igual, pero está muy bien. Si yo no quiero escribir todo esto, yo suplanto el 101 por un logos, el 01 por este signo, por un toroide. Esto es transferencia, esto. Un toroide. Y luego este por un logos que termina en un 0. Invertido igual, este por un toroide, este por un logos y luego por ya, ¿Un toroide? ya. 010, acá no hay ningún problema. Ya. ¿Cuál es el problema aquí? Que acá se produce una contratransferencia, ¿me entiendes? Pero como termina en 0, no hay problema. Termina en 0 y no hay ningún problema. 101. Ya. Ya, pero aquí hay un problema. Pues, a ver, ¿cómo es esto? 010, bien. 101, bien. 10, ¿y por qué puestos 10? No, solo son 3 términos. Hay un problema. ¿De dónde? Acá, mira, es 010. 1010. 101. Logos. Dice menos del 20% Ahora- de batería restante. ¿Cuál es el problema? 1, 0. 0, 1, 0, 1, 0, 1. 1. Por eso es lo que puse. Ah, ya, seguro. Estaba allí. Ya, está bien. Entonces, esto es igual a 1. Pero eso sí, en símbolos simplificados. Se escribe así, Guayús, Cami, ahora van a pasar al pizarro para escribir esto. Vamos. ¡Qué boludo! Esto es lo que tenemos. 0, 1, ¿Entiendes? 0, 1, 0, Y esto es igual. 0, ¿Entiendes? 10, flecha, 0, 1, Sí. 0. Igual, esto convertido da esto, ¿no? Es igual. 0, 1, 0. Esta es la ley del conocimiento. Lo que hablábamos la otra vez. Es decir, lo que estábamos hablando ahorita. Que podemos conocer porque la información está tanto en la conciencia del sujeto como en el objeto. Y al final el sujeto y el objeto son lo mismo, solamente que están invertidos. Este es el espíritu subjetivo y este es el espíritu objetivo. Kai, no te veo. Y lo que podemos hacer es, conocemos el objeto porque el sujeto es lo mismo que el objeto pero convertido. Y el objeto es lo mismo que el sujeto pero invertido. Es decir, que si yo invierto un sujeto, tengo un objeto. Y si yo convierto un objeto, tengo un sujeto. Es más, cuando tenemos una relación de sujeto y sujeto, tenemos una relación sujeto-sujeto. Cuando tenemos una relación de sujeto y sujeto, tenemos una relación de sujeto y sujeto. No. Si lo vemos lógicamente, sí. Sí, no.
No se trata de verlo lógicamente desde un sistema Se supone formal, que claro, si hay porque un tú dirías, sujeto claro, y un porque un objeto. sujeto es un sujeto y un sujeto es un sujeto y por lo tanto principio de identidad, sí, pero en la realidad no es así. En la realidad el sujeto invierte al otro sujeto en objeto, siempre. En la relación hombre y mujer hay alguien que va a convertir al otro en objeto, ya sea el hombre o la mujer, que es lo que ha pasado siempre en las sociedades patriarcales, o ya sea la mujer en el hombre, que es lo que sucede en el feminismo. Es decir, el ¿Por qué que sujeto, sucede en el BC? el sujeto convierte siempre el objeto. Igual, en el complejo de Caín y Abel, siempre hay alguien que convierte en objeto al otro. ¿Entiendes? Siempre. Lo estás convirtiendo en medio, en objeto. En la dialéctica amo y esclavo. Tú estás convirtiendo al otro en objeto. Cae. Vamos, te quiero ver, siéntate. ¿Estás Entonces, de humor? siempre el sujeto, Sí. es que me he matado explicándolo otra vez. Si no entienden, me preguntan, pero no pueden olvidarlo. Es una vez a la semana, No, boludo. no te pases. El sujeto siempre va a invertir al otro en objeto. Y es así como lo va a conocer y lo va a poder aprender. No es del todo dominación y terrible, no. Es que el sujeto solo se relaciona con los objetos. ¿Me entiendes? Y cuando el sujeto reconoce al otro como sujeto y lo respeta como tal, hay amor. Hay amor. Entendíamos cuando vimos a Jean-Paul Sartre, porque lo que quiere el otro es, claro, inviérteme como objeto, pero no al punto de que no reconozcas mi subjetividad. Yo, por amor, me voy a convertir en tu objeto. Vamos a tener sexo. Yo me abro de las piernas y tú me penetras y soy tu objeto sexual. Porque te amo. No hay ningún problema. Pero si tú solo me tratas como un objeto, entonces ya no reconoces mi subjetividad, porque hay veces en que yo no tengo ganas. Hay veces en que yo no quiero. Hay veces en que estoy enojada contigo. Y tú me vas a obligar a ser tu objeto siempre. Ahí ya no hay amor. Ahí está la perversión. Y ahí está el hecho de que yo he utilizado al otro sujeto como objeto. Pero es que siempre yo voy a utilizar al otro como objeto. No hay intersubjetividad realmente. La intersubjetividad se da a partir de una lucha contratransferencial en la que yo digo no y entonces hay una contratransferencia. Entonces yo qué digo, no, a este huevón lo cago y le doy durísimo y lo muelo a patadas o no le pago o le hago un montón de cosas para que se convierta en objeto y deje de joder. Si el otro huevón resiste y no se deja pegar a palos, no se deja presionar y se autoafirme en su subjetividad, solo ahí lo reconozco como sujeto. Y es un problema reconocerlo como sujeto. Y ahí tiene que mediar el Estado, la ley y muchas más cosas para reconocer la subjetividad del otro. Porque yo realmente como sujeto solo me relaciono con objetos. Es muy difícil que yo reconozca al otro como mi hermano. Yo reconozco al otro como mi hermano. No, yo lo reconozco como un objeto que me sirve para entretenerme, para aprender X cosas. Pero cuando el otro dice, no, a mí no me gustas así, yo también soy un sujeto, me choca totalmente, me choca. Y aprender a respetar al otro como un hermano, como otro sujeto, es muy complicado. Es muy complejo para el ser humano, porque el sujeto va a reconocer objetos. Y luego, si yo he logrado que uno sea objeto totalmente, es decir, un esclavo, luego ya no se reconoce como sujeto. El que se ha acostumbrado a ser objeto no quiere ser sujeto. Si yo le doy la libertad a los esclavos, ¿ellos van a querer ser libres? No, porque ya fueron objeto. Igual, si yo voy a una fábrica y digo, proletariado unidos, vamos a revolucionar y convertámonos en el sujeto revolucionario, ¿ellos van a hacer la revolución? No, porque ya son objetos. Sí, se puede. Claro que se puede, pero eso es un trabajo de conciencia para despertar la subjetividad. Y vas a ver que hay una generación. En Atados al Amor, un rato. Atados al Amor es una serie de algo así como BDSM, que es una película. BDSM es como tipo los sumisos y los, o sea, tipo
sádicos y masoquistas, una cosa así. Resulta que las personas que eran sumisas en la relación amo-esclavo, esas cosas, en la vida real eran súper dominantes en todo pinche momento. Y las personas que cuando estaban en el BCM eran súper dominantes, en la vida real eran súper sumisas. Ya, pero estás hablando de un juego, de una simulación. Sí, algo así. Claro, pues sí, eso se puede dar, claro. Claro que sí. Pero vas a ver que aquellos que en la vida real se han acostumbrado a ser objetos, temen más a su propia subjetividad y no la van a aceptar, ¿me entiendes? No la van a aceptar. Alguien que está acostumbrado a ser un objeto y un medio para X cosas no va a alcanzar su subjetividad. Y si tú empiezas a despertar su subjetividad, empiezan problemas. Por ejemplo, yo tengo una empleada que se ha acostumbrado a ser el objeto y es un medio para limpiarle la casa y solo hace eso. Yo empiezo a leerle una cuestión de subjetividades, de conciencia, de derechos, demás, para despertar su subjetividad, empiezo a hacer subversión en el propio sistema, porque ese objeto empieza a tomar conciencia. El objeto va a renunciar a la subjetividad como primera cosa, pero si yo sigo y sigo y sigo y despierto una subjetividad, empiezan los problemas, porque ya deja de ser objeto. Igual, si yo estoy en una relación y No el solo hombre... eso, es que toda persona tiene su lado dominante y su lado sumiso, absolutamente todo el mundo. Sí, pero no estamos hablando solo de sumiso dominante, estamos hablando de objetividad. Pero absolutamente Entonces, todos tienen ambos lados. La cosa es que no importa de qué pinche lado estés, si tú te ocupas, por ejemplo, 100% objeto, de una u otra forma vas a desear ser sujeto. Igual que si eres sujeto, claro, por un principio, 100% siempre vas a desear ser objeto. Por un principio de en algún polaridad momento. sería así, pero no es así porque tú te acostumbras a ser objeto. Es decir, si yo muevo lo que está debajo, sí. En otras palabras, todo el Pero- mundo es versátil. No, mi amor. No, porque al final hay costumbres y sistemas y tú quedas subjetivado. Como hay sujetos que son sujetos y tú no puedes subjetivarlos porque siempre están creando, siempre están reflexionando, tienen todo un ejercicio de subjetividad. Claro, hay principios de polaridad, pero de hecho hay algo que tú has decidido ser y que tú estás desarrollando más. El otro también se está desarrollando inconscientemente de alguna manera, pero tú estás en un proceso espiritual en el que pasas. Una cosa es que yo pase del ser al no ser para ser, y acá yo voy decidiendo y al final voy a ser este ser. Y otra cosa es que yo pase del no ser al no ser, y al final termino siendo este no ser. ¿Me dejo entender? Porque al final hay un proceso de transferencia. Y yo he decidido. ¿Me entiendes? Y yo he decidido. Igual, tú has decidido ser un objeto, tú has decidido ser un sujeto. Tú dirás, pero yo puedo al final pasar de objeto a sujeto. Claro, todos podemos. Todos tenemos esa posibilidad de pasar de sujeto a objeto. Claro, pero no todos la ejercen. Y si no la has ejercido, quedas convertido. Pero se puede no ejercer por presión social, pero no significa que no quieras. Claro, muy bien. Pero tu presión social hace que ese querer esté totalmente reprimido y silenciado. Despertar esa presión interior es otra cosa. ¿Entiendes? Despertar esa presión interior y es otro trabajo. Y ese es un trabajo subversivo. Ese es el trabajo subversivo de alterar y de despertar lo que está ahí adentro. Muy bien. Entonces tenemos sujeto-objeto. Vamos con esas son las leyes. Calle está meditando internamente. ¿Cuál es la primera ley? ¿Cuál es la primera ley? Bipolaridad. Polaridad. La pizza es bipolaridad. Pero es polaridad, sí. hay dos polos. Polaridad. La segunda Pero ley. no sería bipolaridad. La segunda ley, primera ley. Unidad. La segunda ley. Unidad. Equilibrio, creo que era la... No, no es equidad, ¿qué pasa? No, equilibrio es. ¿Qué es? No es equilibrio, ¿qué es? Equivalencia. Equivalencia, muy bien. Equivalencia. Papá, mira mi... Muy bien. Papá, ahora somos 6. Ya, ¿cuál es la cuarta ley? No, 8. ¿La cuarta ley cuál es?
¿Es la cuarta ley? Era la del espíritu absoluto invertido, pero no me ¿Cuál es la acuerdo cuarta ley? ahorita. No, Dios mío. Revelación. Muy bien. Recuerda que el antiespíritu revela el espíritu. El contrario revela al otro. No es que yo me revelo a mí mismo. Yo necesito de la otra edad para revelarme a mí mismo. ¿Entiendes? Es una ley bien compleja, Pero, porque papá, al final yo siempre voy a necesitar del artificio que muestre mi alter ¿se ego, puede mi otro revelar yo, un gato? para revelar mi verdadero ¿Se yo. puede revelar un gato? Todo se puede revelar, pero la conciencia de su propia revelación es algo que solamente adquiere el hombre, ¿no? Y Dios mismo. Y la quinta ley, Conocimiento. Muy bien. Esas son las leyes, conocimiento. De alguna manera, estas son las 5 leyes principales en sí, pero hay 4 más. Entonces, después de esta, vamos a tener la ley de el noúmeno, ¿no? La ley del noúmeno, que viene a ser esta, ¿no? La sexta ley, que nosotros entendemos así. El espíritu El espíritu. invertido es igual a la voluntad. ¿Entiendes? Y la voluntad es igual al espíritu. ¿Entiendes? Y al final, el que invierte y convierte esto, el que hace esto, es el amor. Entonces, esta es la ley del noúmeno. ¿Cuál es el noúmeno? El noúmeno vendría a ser el espíritu. A ver, pero ¿cómo representas el amor? Como representa el amor, no hay una representación del amor en sí, porque al final el espíritu y el antiespíritu son esto. Pero cuando yo tengo el espíritu íntegro, ¿Sabes cuál es el número de Afrodita? ahí está el amor, está biotejido. ¿Entiendes? Cuando yo hago la sin transferencia, aquí tengo el amor. Pero el amor también está en todo lo demás. Está en la inversión, está en la conversión, está en todo. Porque el amor está en el espíritu, está en el antiespíritu. Ay, ya se y está en la- apagando. y está en la conversión espíritu-antiespíritu. ¿Para qué me pediste que te ponga el Face? Ah, por si acaso. Ya. Entonces, esto es lo que tenemos. El amor está presente en todo esto. ¿Entiendes? Y entonces lo que tenemos como noúmenos son. No. Lo que tenemos como noúmenos son el espíritu, el amor que invierte al espíritu en voluntad, y en estas inversiones, y que también convierte la voluntad en espíritu, el espíritu se invierte, la voluntad se convierte, y es el amor el que hace todo esto. Estas flechitas están de alguna manera simbolizando el amor, porque el gran transfesor es el amor. Este vendría a ser como la sustancia, este vendría a ser como el transfesor, y este vendría a ser como el accidente. Pero lo que se va mostrando es el ser y el no ser, que viene a ser como el cuarto número, ser y no ser. Y en todo esto lo que se está dando es la vida, que nos llevará a la muerte y a la vida nueva. Muerte y vida eterna. Vida espiritual, vida eterna. Entonces, estos son los números. Cuando yo le digo, ¿cuál es el número? Y todos son lo mismo. Todos, desde el principio de unidad, todos son lo mismo. Y todos son equivalentes. Si yo digo espíritu, de alguna manera estoy diciendo amor. Si yo digo amor, estoy diciendo voluntad. Si yo digo voluntad, estoy diciendo amor. Si yo digo espíritu, voluntad, amor, estoy diciendo ser y no ser también. De hecho, el espíritu está más ligado al ser, a lo uno, y la voluntad al cero. ¿Entiendes? Y las flechitas de transferencia es el amor, porque es el amor el que está movilizando. Y así invirtiendo, convirtiendo, llevando la transferencia, llevando la contratransferencia, llevando la sin transferencia. Es el amor el que está haciendo todo este proceso.
El amor es el que mueve todo, es el noúmeno en sí. Pero entendemos espíritus, entendemos antiespíritus y entendemos inversiones y conversiones de esto. Y ahí entendemos transferencias y sin transferencias, contratransferencias. Y ahí entendemos el amor. Todo movimiento transferencial es un movimiento llevado por el amor. Eso se descubre en la libido, como la transferencia, como ese deseo de encontrar amor en el otro. Yo me transfiero al psicoanalista porque quiero amor. ¿Entiendes? O me estoy transfiriendo porque el otro está transfiriendo mi amor. Y en todo momento lo que realmente estamos transfiriendo es amor. Eso es lo que realmente se transfiere. Amor en todo momento. Entonces, esta es la ley del noúmeno. El espíritu es el noúmeno. ¿Qué quiere decir el noúmeno? La cosa en sí. Pero el espíritu se invierte en voluntad y la voluntad es el noúmeno. Que vienen a hacer lo mismo, solo que es un espíritu invertido, transformado de otra manera. Si se han convertido, invertido es que hay amor, porque lo que los ha invertido y convertido es amor. Si el espíritu se niega a sí mismo y se vuelve voluntad, si el ser se niega y se vuelve no ser, es porque ama, es porque hay amor. En síntesis, ¿Y si no ama? el que se está moviendo es Dios, que es amor en sí mismo. Al final, todo esto nos está hablando de Dios, Banana. ¿no? Ese noúmeno es ¿Y Dios. si no habla? Dios. Eso es. Di que es el ser, boludo, Y el no digas espíritu es Dios. Cuando decimos que el ser, estamos hablando de Dios, porque Dios es ser. Sí, y no pues, ser. pero no digas Dios, di ser. No, es Dios. ¿Y si Es no que cuando ama? dices Dios, estos hijos solamente van a pensar en el Dios cristiano. Papá, ¿y si no De ama? hecho, el Dios cristiano Papá, es ¿y el si que no revela a ama? Dios. Pero se revela también en el Tao, se That revela is también dead. en la Pachamama, se revela Ah, también luego así. es que pregunta Por eso porque pon no ser, responde. boludo. Ya vamos a ver esos grados de revelación Y si siguiendo no ama? las transferencias. Que, Si no ama. claro, el amor también implica un desamor, eso es cierto. Mira, Obis. claramente, pero Por algo al final terminé mi relación. es amor, ¿me entiendes? O sea, lo que prima es el ser. Lo que prima es el ser. El ser se invierte en no ser, pero lo que está es el ser, invertido en no ser para convertirse otra vez en ser. ¿Me entiendes? Hay amor y desamor para volver al amor. ¿Me entiendes? Y luego ya viene todo el ciclo. Igual que en el espíritu. Viene todo el ciclo. Pero nosotros lo entendemos desde el espíritu porque queda como más concreto, entre comillas, queda como más consistente. Y estudiamos el espíritu absoluto, espíritu revelado, espíritu, digamos, revelado. A los amores los estudiamos distinto, amor erótico, porque luego vamos a verlos. Pero lo que entendemos es el espíritu, de ahí se deduce y se infiere todo, de la espiritualidad. Entonces, la espiritualidad está ligada a la conciencia, es cierto, pero al invertirse es voluntad, y la voluntad es lo que opera, es la permanente acción. Y eso también es espíritu, solo que espíritu invertido en voluntad, operando. Y lo que está sintiendo esta inversión y conversión y llevándola a cabo es el amor. Ese es el nombre. Entonces, allí se entiende lo real. La cosa en sí es el número. Muy bien. Papá, ¿sabes que lo puedes explicar con un tigre? Sí, es posible. Acá tengo. No. Muy bien. Lo siguiente es el amor. ¿Entiendes? Ya sabemos que si yo Banana. hago esto, Banana. ¿qué es lo que sucede? Si hago contratransferencia, ¿qué sucede? Si hago esto contratransferencia, ¿qué sucede? Chocan. No, pero se produce una herida. Banana. Porque como hemos chocado las espadas y se produce una herida, igual. Si hay contratransferencia, se produce una herida. Entonces A ver, cae el dedo. es algo obvio. Siempre va a haber Se supone que heridas. es obvio que no puedes lanzar ¿Me una entiendes? espada. Muy bien. Si hay transferencias, estoy transfiriendo siempre amor. Estoy transfiriendo siempre amor. ¿Entiendes? Pero si yo logro la sin transferencia, he logrado
el equilibrio de ese amor. He logrado la integración, he logrado el biotejido. Esa es la sin transferencia. Entonces, hay amor y ese amor puede de alguna manera superar la herida. ¿Entiendes? La herida es separación y muerte. ¿Qué pasa Esto es si muerte. acá pones un uno? ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Si hay uno, se convierten en contratransferencias, ¿no? ¿Qué pasa si acá Eso. pones un uno? Esto es 1, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces, si yo pusiera como 1, hay contratransferencia con este 1 y se hace una superherida. En la onda sería así, como una meseta, como una cosa. Y contratransferencia. No puede haber 1 seguido, recuerden esa ley. No puede haber 0 seguidos. Tiene que haber 1, 0, 1, 0, 1, 0. Si hay, se produce contratransferencia. Si hay contratransferencia, se produce una separación, una herida. ¿Entiendes? Eso es lo que tenemos como la ley del amor. ¿Entiendes? Tenemos la transferencia, tenemos la contratransferencia y tenemos la sin transferencia. Transferencia y retransferencia, porque puede ser también hacia el otro lado, ¿no es cierto? 1, 0, 1. Esto nos da todos los movimientos. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces, ese es como aquí podríamos hablar de la transferencia como el amor, transfiriéndose y retransfiriéndose sin ningún problema. La contratransferencia, aquí en la contratransferencia quiere decir que no ha habido amor, que ha habido un problema, en el sentido de que el amor no ha fluido, no se ha transferido. A eso nos referimos con que no hay amor. ¿Por qué no se ha transferido? Porque ha habido un choque de sentidos. No es que no haya habido amor realmente, es que el amor ha ido en una dirección y en la otra, y se han chocado. ¿Entiendes? Pero uno no ha cedido al otro. Quiere decir que yo no he cedido tu transferencia. Tú estás transfiriéndote a mí. Si yo cedo, es como cuando hablamos. Hablamos los dos al mismo tiempo. Hay choque, hay ruido. Si yo cedo y tú me hablas y me transfieres todo tu mensaje, yo escucho y por fin puede haber transferencia. ¿Entiendes? En ese sentido, yo no te he amado porque yo no me he negado. El amor se está negando para que haya la transferencia. Yo me tengo que negar. Tenemos los dos una contratransferencia. Uno tiene que negarse y cambiar su flechita. ¿Entiendes? Esto va así. Estoy yendo para allá y hay contratransferencia. ¿Qué tengo que hacer para que haya amor? Me tengo que negar a mí mismo. Entonces la flechita va para allá. Y dejo que tú me transfieras, que tú me des toda tu energía, me des todo tu espíritu, me des todo tu amor. Si yo no dejo que me des tu amor, hago contratransferencia. Igual como en lo que hemos hecho ahora en lo metaexpresivo. Si Guayusca hace contratransferencias, haciendo mecanismos de defensa, chévere, porque ella se ríe y bota atención, pero no ha habido el amor, no ha habido ese fluido espiritual, porque no se ha dejado tocar. O más bien, se ha tocado, pero no lo quiere mostrar y se defiende. Pero hay un momento que se defiende y ni siquiera se está dejando tocar. Entonces no hay la transferencia. Y en ese sentido no hay el amor. La transferencia marca el ciclo del amor, la circulación del amor. ¿Por qué no ha habido amor? Porque alguien no se ha negado y ha insistido en su sentido. Yo veo así las cosas, la materia es el noúmeno. No, es la idea. No, es la materia. No, es la idea. No hay amor, hay choque. En cambio, tú dices, es la idea. Y yo digo, sí, puede ser la idea. Me abre esa posibilidad. A ver, dime cómo así. Y me abro. A ver, experimentémoslo. Y me abro. Y hago que haya la transferencia. No choco con el otro, sino que dejo que circule. En ese sentido, hay amor. Circula la transferencia. ¿Entiendes? Pero si yo sigo insistiendo, no hay amor, hay contratransferencia. Y si yo contratransfiero, hago una herida, hago una separación. Se hiere el cuerpo espiritual, se hiere de alguna manera el espíritu mismo en su biotejido. Nos herimos en nuestra alma, porque eso se muestra como un trauma en nuestra alma. Y quedamos atrapados en un bucle transferencial de contratransferencia, porque permanentemente vamos a estar chocándonos y chocándonos. El materialista está chocándose con todos los idealistas.
y no se ha dado la oportunidad de conocer una persona. Hay una persona que podría ser la persona de su vida, pero como es idealista y él es materialista, van a chocar. Oye, un momento, no, date cuenta. El huevón que es de izquierda va a chocar con alguien de derecha, pero como es de derecha, va a chocar, porque va a quedar en el bucle contratransferencial, se va a repetir. Y entre más se repita la contratransferencia, se hace más la herida. La herida es emocional y luego se convierte en física, en el cerebro. Y ocurre pérdida de memoria, lapsus, psicosis, delirios y demás, porque no estás dejando. Tú no eres una herramienta de choque, por más que te creas las películas de superhéroes y de peleas y todo. No eres. Tú no eres. Si quieres verte como un instrumento, vete como un instrumento de transferencia, algo que transfiere campos. Oye, no es pro. ¿Entiendes? No, si tú eres un choque permanente, te vas a ir quebrando, porque tú eres muy frágil. Tú no puedes chocar permanentemente. No se quebraba. No estás hecho para pelear permanentemente con el otro y decir, no, esto es así. Si yo soy del LGTB y viene un evangélico y yo choco con el evangélico, choco, me voy quebrando. No, si el mamón viene a chingar. ¿Viste? Me quiebro. Simplemente... ¿Viste? Yo no hice nada. ¿Viste? Me quiebro. Eso está mal. Voy chocando. Le regreso su mala vibra. No. Eso es todo. Recuerda cómo es el lobo sandino. El lobo sandino detesta el hucha, porque el hucha es una tensión permanente que va cambiando toda mi vibración y que me va desintegrando. ¿Entiendes? Si me desintegro me corrompo. Yo no puedo estar en choque permanente con los demás. Nadie puede hacerlo. Si estás en choque permanente con los demás, hay problemas. Eso no quiere decir que no choquemos. Hay momentos en que vamos a tener que hacer contratransferencias. Y esa contratransferencia nos va a llevar a una sin transferencia. Yo puedo chocar acá y de pronto me abro acá. Y es genial, porque pasé de una contratransferencia a una sin transferencia. Eso es lo que sucede cuando hay amor. Viene el choque. Choco con la otra, igual que en la película que vimos Entropía. Chocan los dos, pero al mismo tiempo, al haber chocado, quedan biotejidos y se aman, hasta el punto que luego se casan, tienen un hijo y demás. ¿Por qué? Porque en el choque se produce sin transferencia. Es paja chocar, en un sentido de que al chocarse, las vibraciones cambian en el otro y te conviertes en el exacto opuesto del otro de alguna manera. Igual como cuando las partículas se entrelazan cuánticamente. Acá también hay un entrelazamiento cuántico. Y de alguna manera yo paso a la contratransferencia a la sin transferencia. Y se cumple por fin el amor transferencial, la contratransferencia, la falta de amor, el infierno. Lo entendemos nosotros como esta cuestión infernal de contratransferencia permanente y la sin transferencia. Por fin, el amor santo. Donde yo voy por mi lado, tú vas por el tuyo, pero al mismo tiempo mi lado y el tuyo se complementan. ¿Yes? Están complementados. Entonces, así entendemos la séptima ley. Amor transferencial. No te va a quedar tiempo para explicarlo. Falta de amor. No cedo. Te quedan segundos. Y este amor sin transferencial que nos lleva a un amor santo. 1 minuto y segundos, ¿no? Es que es menos un minuto. Ya. Esas son las leyes de la numerología. La séptima podríamos entenderla como una octava, falta de amor, y como una novena. Entonces, el amor bien biotejido, el biotejido. ¿Está claro? Primera ley, polaridad. Segunda ley, unidad. Tercera ley, equivalencia. Cuarta ley, revelación. Quinta ley, conocimiento. Sexta ley, grupo del conocimiento. Ley del noúmeno. Espíritu, voluntad, amor, ser, no ser, vida, Se acabó el tiempo. vida nueva, Dios. Bye, adiós. Séptima ley. Bye, no, ya estoy finalizando, se está Falta de finalizando, amor se y finalizó. el amor en Bye. biotejido.